Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio y que hoy pues se adelanta al evento del año en materia de ciberseguridad, que son esas jornadas STIC organizadas por el Centro Criptológico Nacional y también por el Mando Conjunto del Ciberespacio, y que una vez más en Kinépolis, en Madrid, pues reúne, yo creo que a pues prácticamente toda la comunidad nacional e internacional en torno a la ciberseguridad, y en la que, por cierto, estaremos un año más, porque ya sabéis que todos los años este Cyber After Work se desplaza hasta esa sede de las jornadas STIC para charlar con los protagonistas de las 3 jornadas que van a tener lugar y que, como siempre, van a concentrar el análisis de las últimas tendencias de los desarrollos tecnológicos, tanto de la industria privada como de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y especialmente en este caso de la protección que se lleva desde el Centro Nacional de Inteligencia a través del Centro Criptológico Nacional y, por supuesto, a través del Ministerio de Defensa, a través de ese Mando Conjunto del Ciberespacio. Estaremos allí mañana, pero también lo estaremos hoy con 2 de sus responsables, con Javier Candau y con Enrique Pérez de Tena Martos, de CCN y del Mando Conjunto respectivamente, con los que hablaremos un poco de cómo lo han planteado este año y sobre todo que nos hablen de ese lema del que, por supuesto, hablaremos y mucho, que es el relativo a, vamos a ver si lo recuerdo, compartir para ganar, de acuerdo, que yo creo que es la base del trabajo de ciberseguridad en este tiempo. Un lema que estoy de acuerdo que Pablo Sanemeterio y Mónica Valle pues defienden, porque son ellos los primeros que comparten su sabiduría, su tiempo y su buen hacer en este programa ya desde hace muchos años. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo, y buenas tardes a todos. Y tú también compartes y mucho todo lo que sabes y también estás haciendo esa labor maravillosa de divulgación desde este espacio. Así que mañana, como bien decías, nos sumamos de nuevo a otras jornadas STIC y, bueno, pues encantados de poder también aportar nuestro granito de arena ahí, entrevistando pues a tantos y tantos ponentes que va a haber, compartiendo, como decías, su conocimiento en ciberseguridad, que es lo que nos hace grandes, ¿no? Poder avanzar todos juntos. Ya os adelanto, si nos estáis escuchando en directo, que si mañana vais a estar por ese espacio de Kinépolis de las jornadas STIC, estáis perfectamente invitados a acercaros, saludaros y, por qué no, charlar delante del micrófono, porque tal vez sea Pablo Sanemeterio el que os pueda hacer una entrevista. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues deseando ya que lleguen esas jornadas STIC y, como bien dices, ese lema de compartir, que es lo que nos puede ayudar a defendernos, ya que muchas veces lo hemos dicho, pero es que los malos también comparten información, comparten técnicas, y son las cosas que tenemos que compartir también los que estamos en el lado de la defensa, para que esta gente no tenga éxito y que no puedan lanzar sus ciberataques. Bueno, pues de eso precisamente es de lo que hablaremos con nuestros 2 invitados ahora enseguida, con Javier Candau, que es jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, y con Enrique Pérez de Tena, que es jefe de Sección Comunicación y Relaciones Institucionales del Estado Mayor del Mando Conjunto del Ciberespacio. Con ellos hablaremos de cómo se han planteado estas jornadas STIC, por qué ese compartir para ganar, cuál es nuevamente el objetivo, cuáles serán esas ponencias, esas jornadas, cuál es el planteamiento de estas jornadas STIC, y sobre todo pues el aprovechamiento, ¿no?, que la comunidad de ciberseguridad nacional e internacional podrá hacer de esta cita tan destacada. Lo haremos en un rato, pero antes, como siempre, vamos a repasar las noticias que siempre hay, ojo, siempre hay, además que afectan, como siempre recordamos, a todo tipo de empresas, tamaño, condición, países, y además que no hacen distinciones. El objetivo de esta sección de noticias básicamente es haceros entender a vosotros que quizás todavía mantenéis un poco ajena la ciberseguridad de vuestro concepto de negocio. Entendéis que es que os puede pasar, pero no porque seáis más o menos especiales, sino porque es que estáis en red. Y si estáis en red tenéis todos los riesgos de que os pueda pasar por un pequeño error humano, o porque sencillamente vean que estáis tan confiados que van a entrar fácilmente por la puerta de delante de vuestra empresa. Venga, vamos con esas noticias que hoy llaman la atención, sobre todo una que dice que es que nadie está a salvo. Venga, vamos allá.
Bueno, pues como digo, la primera de ellas nos llama la atención. Nos vamos hasta Alemania porque uno de los museos más reconocidos, no el Pérgamo, que va a cerrar ese se va a salvar en los próximos 10 años porque va a estar de obras y no va a estar, bueno, nunca se sabe, porque tendrá que estar conectado igualmente, pero por lo menos el público no lo notará. El que lo está notando es el Museo de Historia Natural de Berlín, que ha sufrido un ciberataque. Lo sufrió el pasado octubre y bueno, pues desde entonces los empleados del museo siguen sin poder acceder a sus ordenadores. Esto yo creo que es un ejemplo doble, ¿no, Mónica, Pablo? De que por un lado cualquiera puede ser atacado, segundo hay que tener un plan de resiliencia porque es que desde octubre no puedes estar sin que puedan acceder a los ordenadores los trabajadores del museo. Efectivamente, desde el 12 de octubre que tuvo lugar ese ciberataque, en este caso ha sido un ataque de ransomware, según explican medios alemanes. ¿Qué pasó? Pues cifraron los datos informáticos del museo, han exigido los ciberdelincuentes un rescate para dar esa clave para descifrar esos archivos y poder volver a acceder a ellos, pero bueno, pues por el momento parece ser que o no han podido recuperar, no tenían copias de seguridad, tampoco han pagado ese rescate porque está claro que llevan pues más de un mes sin poder trabajar esos 450 investigadores del museo que están incapacitados desde trabajar desde mediados de octubre. Y como decías, Edu, nadie se libra. Pablo. Nadie se libra y, como bien decías, es muy importante tener un plan para recuperarte en caso de un incidente, pero sobre todo también tenerlo probado, porque tú puedes tener el plan, pero si en el plan tardas 3 meses en recuperar la empresa, igual es un plan que no funciona. Entonces hay que hacer esas pruebas y validar que los sistemas están protegidos y que eres capaz de recuperarlos en un tiempo adecuado a las necesidades del negocio. Muy interesante esto que planteas, Pablo, porque efectivamente no solo se trata de diseñar una estrategia de protección para tu compañía, de educación, de cultura en ciberseguridad, sino también tener un plan de recuperación si se produce un incidente y sobre todo ver que funciona. Esto, ¿cómo se puede, cuál es la manera, digamos, un poco más fácil, adecuada para que una empresa, en este caso un museo, ¿quién iba a decir al museo que tiene que tener un plan de recuperación de sus ordenadores? Ahora seguro que se lo van a apuntar con fuego, ¿no? Pero ¿cuál es un poco la mejor estrategia para diseñarlo, probarlo y que funcione si es que sufrimos un incidente? Pues, a ver, yo lo primero que me quedo con la reflexión es que todo aquel que tenga un ordenador tiene que tener un plan para recuperar ese ordenador y volver a funcionar si está soportando alguna actividad tanto personal como profesional. ¿Cómo se puede probar? Pues, a ver, la forma más fácil es, normalmente sueles tener una copia de seguridad, pues esa copia de seguridad tienes que restaurarla en otro ordenador y ver que está la información de esa copia de seguridad. Muchas veces en las copias de seguridad se suele trabajar con 2 parámetros que suelen ser el punto en el que recuperas, que es decir, qué cantidad de datos puedes perder. Es decir, si la copia de seguridad la hacemos hoy a las 7 y el fallo lo tenemos al día siguiente a las 8 de la mañana, pues hay un tramo, una serie de horas en las cuales no has hecho copia de seguridad. Entonces, bueno, esos datos tienes que tener alguna forma de recuperarlos o incluso igual en algún caso se puede asumir que se pierden. Eso ya depende del sistema que sea. Pero es otro, además de esa, que lo tiene todo el mundo más o menos claro, desde qué punto estoy haciendo las copias y cuánto información puedo perder, hay uno que es muy importante, que es cuánto tiempo tardas en recuperarlos. Eso se llama RTO. Entonces, en ese tiempo, pues haciendo una prueba, simplemente tener un ordenador similar o tener un ordenador donde recuperar esa información o ese sistema informático y ver cuánto has tardado y si está todo, es una de las formas más básicas de validar un plan de respuesta ante emergencias. Oye, Mónica, decía Pablo una cosa importantísima y es que todo aquel que tenga un ordenador debe tener un plan de recuperación, ¿no? Y esto afecta tanto a empresas como a particulares. Y es que cada vez almacenamos mucha más información, tanto laboral como personal, en los dispositivos y no tener una posibilidad, ¿no?, de recuperar una información frente a una pérdida, ojo, que puede producirse por un ataque o porque se te ha caído el móvil al agua, que eso también pasa. Yo creo que también es importante, ¿no?, que entendamos que el plan de recuperación de los datos cada vez va siendo más fundamental, ¿no? Siempre, sin duda. Lo ha explicado Pablo fenomenal, porque está basado en medidas tan básicas como las copias de seguridad, que es algo que se repite tanto, pero que es tan importante, ¿no?
y que a veces no se hace. Copias de seguridad que tienes que tener varias, tienen que estar en distintos sitios, etcétera. Esto al final es ponerte en contacto con especialistas que puedan asesorarte, porque en función del tipo de negocio que tengas o de la empresa que tengas, si es más grande, más pequeña, dónde están tus datos o qué tipo de datos son más importantes para ti, no será lo mismo una tienda online que tiene una serie de necesidades que otro tipo de negocios que funcionan de otra manera totalmente distinta. A lo mejor tienes que enfocar tus esfuerzos en un sitio o en otro porque no todos somos iguales. Y también la recuperación no es solamente técnica, que por supuesto es importantísima, sino que si ya estamos hablando de una empresa más grande, en la mayoría de las ocasiones que sufre algún tipo de incidente, esa recuperación o esa agilidad a nivel de comunicación también es fundamental, porque tienes que saber cómo comunicar en redes sociales, a los medios de comunicación, etcétera, qué es lo que está ocurriendo, como siempre decimos, con la mayor transparencia posible dentro de también de lo que se pueda, que no siempre a lo largo de la investigación del ciberataque puedes contarlo todo, pero sí poder ir explicando y que los clientes y que el resto de los actores involucrados con la empresa y la sociedad pues sepan qué es lo que está ocurriendo y compartir información, que es algo de lo que vamos a hablar con el CCN y el mando conjunto también. Precisamente de comunicar, ¿no? Es de lo que tiene que ver cuando se produce un incidente de una marca conocida, además, porque de una empresa conocida que ofrece servicios, en este caso de telecomunicaciones, ¿no? Y si bien al parecer es un incidente limitado, ¿no? En cuanto a su impacto, sí que ha tenido que comunicarlo. Y claro, cuando tú formas parte de la cartera de clientes de una compañía de telecomunicaciones y te llaman y te dicen que es que se ha producido un incidente, claro, es cierto que la agilidad de la comunicación es buena y se agradece, pero uno no deja de estar inquieto, que es precisamente lo que le ha debido pasar a algunos clientes de Vodafone España, que al parecer se han filtrado algunos datos de clientes, pero claro, ¿hasta qué punto, en qué límite, en qué dimensión, qué es lo que ha pasado exactamente, Mónica? Efectivamente, pues ha sido Vodafone que ha sufrido un ciberataque en el que se han visto comprometidos datos personales, datos bancarios, que estos suelen ser más sensibles, como ya sabemos, y es cierto que no ha sido un ciberataque masivo, sino que ellos mismos han compartido un comunicado con los clientes afectados diciendo que han sido un número limitado de clientes y que no se ha autorizado, que ha sido un acceso no autorizado a los sistemas, no de Vodafone, sino de uno de sus colaboradores. Es decir, aquí estaríamos hablando de un ataque, como hemos comentado en más ocasiones, a la cadena de suministro. Ha sido un proveedor, un tercero el que ha tenido un ciberataque. Imagino que será un tercero que estaba almacenando esos datos de los usuarios, de los clientes de Vodafone, por el motivo que sea, por motivos comerciales, de marketing, lo que sea, porque no sabemos qué empresa es. Ya se ha solucionado, pero es cierto que, claro, han tenido que comunicar o por correo electrónico o por SMS a los clientes. Lo hicieron rápido, entonces, quienes nos estén escuchando, si son clientes de Vodafone, si han recibido ya esa comunicación por parte de Vodafone, es que han sido afectados, y si no lo han recibido, pueden estar tranquilos porque no les ha afectado este caso. A quienes les ha afectado, pues nombres, DNIs, números de contacto, de dirección, cuenta bancaria, es decir, datos sensibles, que es importante que revisen en qué sitios han publicado esa información y que estén muy atentos a partir de ahora a posibles suplantaciones de identidad, ataques de phishing o de ingeniería social en los que puedan usar esos datos en su contra. Oye, ahora le voy a preguntar a Pablo un poquito su reflexión, pero te quiero preguntar a ti, como especialista en comunicación que eres, y es, claro, cuando yo como cliente me llama mi empresa con diligencia y me dice, oye, mira, hemos sufrido un ciberincidente, han visto vulnerados algunos datos, por favor toma estas medidas. ¿Cuál es un poco la actitud que suele adoptar ese cliente? Porque muchas veces entiendo que se inquietará y yo no sé si dirá, madre mía, ¿podían ustedes haber vigilado los datos? Yo no sé, que siempre hemos defendido, ¿verdad, Mónica? Siempre. Que una buena comunicación ayuda, ¿no?, a la reputación, pero ya sabes que los clientes somos también a veces muy especiales, ¿no? Y si no nos hubiesen dicho nada, posiblemente hasta ni nos hubiésemos enterado, en el sentido en el que... No, bueno, claro porque que no. recordad lo que pasó con lo de Cambridge Analytica, que dijeron aquí que varios ciudadanos españoles pues habían sido víctimas, ¿no?, de un poco esa operación que se produjo, y poco menos que es que les daba igual, ¿no? Entonces, claro, no sé un poco qué lectura deben hacer las empresas de esto, ¿no? Claro, tienes toda la razón, ¿no? Es cierto que no sabes cómo se lo van a tomar y puedes pensar,
si yo le digo que ha pasado esto, se lo van a tomar fatal, ya verás, van a irse a otra compañía. Pero ojo, porque esto no es así. Y ahora no te puedo decir exactamente qué estudios y qué informes, pero sí que han salido unos informes que estudiaban precisamente este comportamiento del usuario y funciona de esta manera. Cuando alguien comete un error, en este caso una empresa, como todos somos humanos y las empresas también están formadas por humanos, cuando reconoces ese error, te disculpas, oye, lo siento, ha ocurrido esto, mira, ha pasado de esta manera, te lo explican y te dicen, estos son los datos que se han podido filtrar, oye, mira, puedes hacer esto y esto otro para solucionarlo, nosotros vamos a hacer todo por nuestra parte para contenerlo, pues estás humanizando ese proceso, estás humanizando ese error, te estás disculpando, estás asumiendo una responsabilidad, que yo creo que es lo más importante de este tipo de comunicaciones, asumir la responsabilidad y no echar balones fuera. Aquí, por ejemplo, el hecho de que sea un proveedor externo, hombre, hay que mencionarlo porque también hay que mencionarlo porque ha sido así, ¿no? Pero tampoco echar los balones fuera de no, ha sido el otro y no es culpa mía. No, porque tú has contratado a ese proveedor. Entonces, también es parte de tu responsabilidad. Entonces, siempre que se comunica de esa manera, los estudios y los informes dicen que el usuario y el cliente, a pesar de verse afectado, se siente de alguna manera también agradecido por esa comunicación, se siente también identificado y empático con la situación y siempre que te lo resuelvan y que te resuelvan en el caso de que vaya mayores o pase algo, incluso puede llegar a fidelizarte más. Entonces, la comunicación en un caso de crisis, de un ciberataque en este caso, siempre se puede utilizar para darle la vuelta y aprovechar la oportunidad para demostrar esa responsabilidad y darle la vuelta también en el sentido de, oye, a partir de ahora vamos a hacerlo mejor. No es que hasta ahora no lo hayamos hecho, pero siempre con el ánimo de mejorar. Pablo, tú, bueno, la verdad es que bueno, no sé si mucho más que aportar a lo que ha explicado Mónica, tanto del caso como de luego la propia gestión del caso frente a los clientes. Pues a ver, la verdad es que Mónica lo explica muy bien y estoy muy de acuerdo con ella. Hay algunos casos, hemos vivido algunos casos en los cuales la comunicación ha permitido darle la vuelta a esta situación de emergencia o de problema y, como bien explicaba Mónica, de que las empresas puedan pensar, oye, igual si lo explicamos se nos van a ir los clientes, etcétera. Pero hay varios casos que han demostrado cómo si tú haces esto de forma diligente, como bien decía, pidiendo disculpas, pues es una ocasión perfecta para darle la vuelta a la tortilla y que venga en tu beneficio. Por otra parte, destacar que en algunos de los casos se han filtrado cuentas bancarias, con lo cual, en general, a las personas que hayan sido notificadas que estén atentas a las cuentas bancarias no vayan a llegar cargos no autorizados o cosas que no están, que no esperen ese tipo de cargos. Y para rápidamente denunciarlo e intentar y revertirlo, ser capaz de revertirlos. Y por otro lado, pues bueno, el comentar en este caso que han sido datos pues tanto de autónomos, de empresas, de particulares, y que Vodafone ha puesto a disposición un número de teléfono para que tanto empresas y particulares se puedan poner en contacto y hablar con Vodafone para ver si están afectados o no. Bueno, pues una última noticia antes de saludar a nuestros invitados, que en realidad no es noticia, o por lo menos no debería ir aquí en la sección de noticias de incidentes de ciberseguridad, pero en cierto modo también mosquea un poco, y es el relativo a que pues ya van dos veces que se ha producido pues una caída de RedSys, que es el sistema que permite bueno pues realizar transacciones bancarias pues a la hora de pagar en digital o incluso hacer pues transferencias de dinero, Mónica, pero no hay un ciberataque, que es quizás lo que muchos pudieron pensar que se produjo la primera vez y luego en una segunda caída, Mónica. Efectivamente, y el motivo es porque la primera vez fue un sábado, recordad, el sábado no, el anterior, en pleno Black Friday o pre-Black Friday, y luego el jueves en pleno Black Friday también, que la mayoría de los comercios online físicos ya habían empezado todas sus ofertas. Y ya sabemos que los ciberdelincuentes suelen tener este modus operandi, ¿no? Cuando ven que es el momento perfecto, cuando más van a afectar, a hacer daños, cuando lanzan ese ataque, que podía haber sido una denegación de servicio o cualquier otro tipo de ataque que hubiese saturado esa red. Según han informado RedSys, que es verdad que también lo publicaron ese mismo día,
no ha sido, bueno, lo comunicaron el día siguiente. En el caso del jueves dijeron que no, que había sido un problema con un fabricante, la raíz del problema, y que ya habían aplicado pues las soluciones necesarias y reforzado los equipos para solucionarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, es que fue ese jueves que a mí además me pilló en un comercio y afortunadamente teníamos efectivo, pero de milagro, que no suele pasar. Exactamente, que pues lo del efectivo ya parece que no se lleva mucho. Bueno, hay quienes no lo llevamos porque no lo tenemos, pero vamos, si lo tuviésemos tampoco lo llevaríamos. Pablo, ¿cuál es un poco tu reflexión sobre esto? Pues, bueno, la verdad es que, como comenta Mónica, no nos damos cuenta de lo importante que es tener medios alternativos de pago, porque esto nos puede pasar en cualquier momento y nos quedamos vendidos, nunca mejor dicho, en este caso. Comentario sospechoso que en 2 semanas, o sospechoso, curioso, que en 2 semanas se haya caído la misma red y todo apunta, yo creo, pues a algún problema o algún fallo con, como bien decían, algún fabricante. Yo lo que he hecho en falta es un poco una explicación un poco más detallada o que cuenten un poco más. Tampoco hace falta ir a la causa de la raíz del problema, pero sí explicar un poco qué es lo que está pasando, por qué ha pasado, por qué esta indisponibilidad, etcétera, etcétera. Sí, cerramos un poco el círculo de estas noticias con la forma en la que empezábamos, que era, pues hay que comunicarlo y hay que explicarlo bien, porque hoy vivimos en la era de la información y una información que no está bien emitida o bien controlada, pues puede estar descontrolada, además intencionadamente por otros. Así que buena reflexión y buen consejo con el que cerramos esta sección de noticias, que nos va a dar paso pues a un breve consejo, pero luego a nuestra conversación ya sobre las jornadas STIC. Enseguida vamos a saludar a uno de nuestros invitados del mando conjunto del ciberespacio para ver cómo podemos compartir para ganar. Venga, vamos con ese pequeño consejo y con la tertulia. Mientras la ciberseguridad de la información tradicional gira en torno al software y al modo en el que se implementa, la seguridad del IoT incorpora más complejidad. La conectividad ofrece cada vez más escenarios con multitud de dispositivos conectados, lo comentamos cada día, donde además el más trivial puede llegar a ser muy peligroso si es que resulta comprometido. Bueno, las soluciones Zero Trust de Zscaler permiten reducir esos riesgos. Si queréis descubrir más, podéis hacerlo en zscaler.es. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. Empieza ya a propósito de las jornadas STIC, unas jornadas que este año cumplen 17 ediciones por la parte de las jornadas STIC del Centro Criptológico Nacional, pero también las 5ª jornadas de ciberdefensa que organiza el mando conjunto del ciberespacio. Se unen un año más, nosotros estaremos allí mañana y hablaremos seguro con nuestros invitados, pero hoy de momento se acerca a nuestros micrófonos el capitán de fragata Enrique Pérez de Tena, que es jefe de sección Comunicación y Relaciones Institucionales del Estado Mayor del Mando Conjunto del Ciberespacio, al que siempre es un placer saludar en este programa. Enrique, te advertimos de la apertura del micrófono para poder escucharte con corrección. ¿Cómo estás? A ver si te escuchamos con el micro abierto. Vamos a tratar de abrir esa comunicación. También, por cierto, tenemos pendiente hablar con Javier Candau, que es jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional. Con ellos, con Enrique y con Javier, vamos a hablar de, pues precisamente, de del lema compartir para ganar, que hoy es el que protagoniza estas 17ª jornadas y 5ª jornadas por parte del mando conjunto. Enrique, ya nos estás escuchando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por invitarme una vez más a contaros cositas. A ver qué tal. Un placer que nos acompañes. Y una de las cosas que yo sí que te quería preguntar era precisamente por ese trabajo conjunto. Aunque luego vamos a hablar de compartir para ganar, yo me gustaría un poco que los oyentes también conociesen cómo se celebran 2 jornadas de manera simultánea, las 17ª del CCN y las 5ª del mando conjunto, ¿no? De esas jornadas de ciberdefensa. Así que me gustaría que nos pudieses poner un poco en antecedentes sobre este trabajo conjunto, cómo esta organización
considerasteis en su día que era pues muy acertada para poder reunir pues a especialistas tanto de la industria militar como de la empresa privada, pues para hablar de desafíos, retos, proyectos, tecnología, estrategias. ¿Cómo surge esta? Bien, esto surge, como no puede ser de otra manera, lo habéis dicho, claro. Se trata de colaborar, se trata de cooperar y debemos, las instituciones públicas, ser los primeros en dar el paso adelante y dar el ejemplo. De ahí que no tenía mucho sentido que el CCN fuera postulado y Spanish CCSR o el Mando Conjunto de Ciberespacio fuera por el suyo. De ahí surgió la idea de vamos juntos de la mano y por ahí surgió. Y ahora lo que estamos esperando es a ver si conseguimos que el tercer CER de España, el CIBE, se una para poder hablar de las jornadas nacionales. Pero de momento el CCN y nosotros aquí estamos un año más. Y además estáis montándolo todo para poner en marcha esas jornadas que son 3 días consecutivos de ponencias en el que yo creo que se pone en valor, aunque el lema sea el de compartir para ganar, yo creo que estas jornadas pues desde hace muchos años, ¿no? Ya entienden que se debe compartir, ¿no? En la lucha contra las amenazas cibernéticas tiene que haber una necesaria colaboración entre la industria privada y entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre los organismos, ¿no? Que tienen que perimetrar y defender esa seguridad nacional digital, porque de alguna forma nos enfrentamos a nuevas amenazas que no entienden de fronteras y se requieren aquí todos los apoyos posibles. Enrique. Estoy totalmente de acuerdo. Es que el ciberespacio no tiene fronteras. Es un único campo de juego donde todos aquellas personas que tengan un dispositivo capaz de conectarse a Internet es jugador. Será amigo, será enemigo, será neutro, el tiempo lo dirá, pero es un único campo de juego donde todos los actores tenemos que estar unidos para defendernos de los ciberdelincuentes, que son muchos y están muy organizados y muy bien organizados. Entonces, como no nos organicemos de la misma manera, tenemos muchos puntos para perder el partido. Mónica. Buenas tardes, Enrique. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos veremos mañana en las jornadas. ¿Y cómo hacemos para, como decías, hacer equipo para luchar contra ese otro equipo de los malos que están tan bien organizados? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Nuestros puntos fuertes y los débiles en la actualidad. El punto fuerte es la organización. Tenemos que organizarnos y ser capaces de compartir la información. Tenemos que utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para compartir, para cooperar. Y no nos debemos olvidar que esas dos palabras van unidas de otra, que es confianza. Tenemos que generar confianza con los que queremos colaborar para que podamos compartir la información necesaria que hagan frente a esos ciberataques. Quien ya se incorpora a esta tertulia es Javier Candau, jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, protagonistas también de esas 17ª jornadas STIC. Compartir para ganar es un lema, yo creo que muy nítido, Javier, que dice, nos comentaba Enrique, bueno, pues cuáles son los caminos que hay que seguir para hacer frente a las amenazas que también comparten su información, pero para hacer daño a las instituciones legítimas. Javier, buenas tardes. ¿No nos está escuchando Javier? No, todavía no hemos conseguido lograr conexión de audio con Javier. Enseguida vamos a recuperarle, pero bueno, mientras tanto, Pablo, también puedes seguir preguntándole a Enrique a propósito de estas jornadas STIC y estas 5ª jornadas de ciberdefensa. Por supuesto, y le quería preguntar, bueno, agradecerle a Enrique que esté con nosotros un año más aquí en el programa y que nos veremos en las jornadas STIC mañana por allí y los 2 días siguientes en el Kinépolis. Y mi pregunta iba más encaminada hacia una cuestión, yo creo que siempre está en el debate, ya que en estas jornadas se junta pues
sector público, el sector privado, la investigación, la universidad, pues preguntarle un poco a Enrique qué opinión tiene acerca del talento español en ciberseguridad y cómo cree que podemos potenciar ese talento para mejorar y, como bien dice, para compartir y defendernos mejor en ciberseguridad. A ver, tenéis que tener en cuenta que mi opinión no es muy válida porque yo llevo poco tiempo en este mundo. Pero mi sensación personal es de que hay gente muy buena, de que somos muy buenos en el ciberespacio, de que sabemos hacer las cosas muy bien, de que hay empresas pequeñas que hacen auténticas virguerías y que tienen unos proyectos que son alucinantes. A lo mejor es por mi ignorancia sobre el tema, pero creo que debemos estar orgullosos de la marca España y de todas esas pequeñas y no tan pequeñas empresas que se dedican a la ciberseguridad. Lo hacemos muy bien. Vamos a intentar conectar ya con Javier Candau, jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional. Javier, ¿nos escuchas? La reticen. No nos escucha Javier. Bueno, pues a ver si podemos ahora recuperar nuevamente la comunicación. Enrique, planteamiento, como siempre, ponencias, talleres y, por supuesto, reconocimientos. ¿Cuáles un poquito los puntos, yo creo, de interés que crees vamos a encontrar 28, 29 y 30? A ver, en mi opinión es que cada vez más gente, más empresas se dan cuenta que hay que colaborar. El mando en concreto tiene una idea muy clara y muy nítida. Es la apuesta definitiva y sincera por la industria española. Queremos, aunque no lo sea, un mal producto español antes que un buen producto extranjero que a la par va a ser una caja negra que nos van a dar y que no sabemos realmente lo que va a hacer. Y no estoy diciendo que el producto español sea malo en absoluto. Esa es la apuesta del mando. Las empresas y el mando trabajamos juntos, colaboramos, les decimos hacia dónde queremos ir para que ellos hagan las inversiones y los desarrollos de proyecto y que puedan utilizarnos como de alguna manera un campo de experimentación de posibles herramientas que puedan vender en el futuro a terceros. Mónica, tú en cualquier caso estás, por supuesto, con una gran experiencia en las jornadas. Hay, pues como siempre, un número, yo creo que muy destacado de visitantes, de ponentes, de encuentros que va a haber. ¿Podemos un poco darle magnitud a esas 17ª jornadas STIC, a esas 5ª jornadas de ciberdefensa? Sí, desde luego, porque magnitud yo creo que es la palabra adecuada, ¿no? Cada año ha ido creciendo cada vez más, cada vez más. Y fijaos, el año pasado, que se celebró también, siempre se celebra en esta fecha, a finales de noviembre, hubo más de 11.000 asistentes, más de 4.200 de forma presencial y vamos, esto es desde luego que un auténtico logro, como bien decía Enrique, al final es congregar a toda esa industria, a profesionales, a empresas que vinieron además de más de 30 países y casi 7.000 asistentes también online. De hecho, publicaban esta tarde desde el CCN y desde el mando que ya para mañana, que es el primer día de las jornadas, para mañana martes y para el miércoles ya no hay más entradas presenciales, ya se han agotado todas, pero quien quiera puede, por supuesto, verlo online, ahí no hay ningún límite y todavía deben quedar unas poquitas para el último día, pero hay que darse prisa porque ya se están agotando, ¿no? Y esto yo creo que ha venido pasando año tras año, edición tras edición, porque las jornadas STIC de CNCER y estas jornadas de ciberdefensa han ido creciendo en notoriedad, desde luego en reputación, y son fantásticas para compartir esa información porque fijaos que hay cada año más contenido también. Este año tenemos 6 salas paralelas. En cada una de ellas, a lo largo de todo el día, desde por la mañana hasta por la tarde, se pueden encontrar distintos contenidos en función de lo que quieras aprender o de lo que quieras formarte, ¿no? Porque yo creo que es una gran labor también de formación la que hacen desde el evento. Pablo. No, pues quería preguntarle a Enrique, ya que está en el mando conjunto del ciberespacio, un poco
¿Cómo ven ellos estos momentos de reunión con toda la comunidad ciber? ¿Y dónde creen quizás que son los puntos más fuertes de la parte de ciberdefensa del ejército español? Los puntos fuertes de ciberdefensa es que entre nosotros nos coordinamos. Es que lo tenemos fácil fácil. No hay nada fácil, pero de alguna manera lo tenemos más fácil en las redes seguras porque no corren por Internet. Entonces son más difíciles de acceder para los ciberdelincuentes o los ciberatacantes. Aún así pueden, porque hay pasarelas que tienen sus vulnerabilidades y nuestro trabajo es protegerlas. El problema viene sobre todo en las redes no clasificadas, que sí corren por Internet, porque ahí, aparte de recibir los ataques específicos que una ciberorganización pueda dirigir para extraer información o para el motivo que ellos consideren, recibimos los ataques diarios que cualquier ciudadano recibe. Entonces, son muchos cada día. Estamos hablando de miles y creo que no me quedo corto. De esos, casi todos nuestras defensas los paran, con lo cual podemos estar orgullosos de la ciberdefensa. Pero lo único que pido es, y que les digo a la audiencia, que, ojo, que no haya detectado que tengo un bicho dentro de mi sistema no significa que no esté infectado. Eso lo recuerdo. Yo no soy tan cretino, eso lo he aprendido muy clarito. El hecho de no detectar que estés infectado no significa que estés. Bueno, pues la verdad es que son muchos los retos que hay por delante. Nosotros tenemos hoy un reto en este programa, que es lograr conectar en tiempo con Javier Candau, con el jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, que no sé si ya podemos escucharle. Javier, ¿nos escuchas? A ver si le veo por aquí. No, hoy no vamos a tener. Está la tecnología rebelde con nosotros, no sé si. Sí. ¿Me oís ahora? Hola, Ahora Javier. Sí. Venga. Ay, hoy nos ha acompañado por fin la suerte. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Un placer saludarte. Las disculpas, por supuesto, a nuestros oyentes y a nuestros invitados hoy que no hemos conseguido conectar, pero bueno, lo hemos hecho. Van a compartir y vamos a ganar en conocimiento en este adelanto a esas 17ª jornadas STIC. Compartir para ganar. Javier, ¿por qué este lema tan firme este año frente a los desafíos del futuro? Porque creo que nos estamos enfrentando a una capacidad de ataque sin precedentes y necesitamos las capacidades de defensa pues estar a la misma altura que esas capacidades de ataque que estamos viendo en en este último año. Así que el lema de las jornadas es animar a todos los organismos públicos y empresas privadas a unirnos todos juntos en un escudo único. Javier, a quien forme parte de la comunidad de ciberseguridad en España, tanto empresa privada como organismos públicos, sabe que hay una comunidad creciente. Aún así, todavía falta mucha comunidad por incorporarse a esa lucha contra la ciberdelincuencia, para hacer esta llamada de que tenemos todavía que aumentar esos espacios de colaboración. Creo que todavía no es que la gente no se esté uniendo, que se está uniendo y se está uniendo con muchísima ilusión, sino que tenemos que cambiar el modelo, tenemos que empezar a intentar intercambiar con máquinas y no intercambiar con personas. Las personas somos lentas, no estamos, dormimos y tenemos que organizar sistemas que el intercambio sea prácticamente automático y las personas sean las que prioricen la información compartida en ese intercambio. Por eso, no es que no estemos todos, que estamos. De hecho, es la primera jornada donde prácticamente participamos completamente todos. De hecho, INCIBE tiene un módulo que no lo había tenido nunca.
Router tiene el módulo de los laboratorios de las jornadas, que tampoco había participado, se nos había unido nunca. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con la Oficina de Coordinación en Ciberseguridad pues tienen prácticamente 2 días completos. La Secretaría General de Administración Digital y la Secretaría de Estado de Digitalización igualmente tienen espacios para compartir información. Por supuesto, el mando, que ya estaba hablando Enrique, con lo cual no voy a hablar sobre eso. Ciberseguridad industrial. Solo me falta, y lo incorporaremos para el año que viene, pues algún módulo de identidad digital y de identificación biométrica. Pues efectivamente, las máquinas son las que faltan. Ojo, y humildemente los medios, este programa estará mañana, porque también forman parte, yo creo que fundamental, de la divulgación de esa cultura de ciberseguridad. Yo creo que ha quedado muy claro. Mónica. Pues Javier, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros de nuevo y desde luego Enrique nos estaba diciendo antes la importancia de sumar esfuerzos, tú también nos lo estabas explicando, Javier, tan importante, y por eso este lema, ¿no?, que es tan poderoso, sumar todos para ganar todos también, ¿no? Has mencionado, y ha sido muy interesante, ¿no?, las máquinas, que es tan importante intercambiar con máquinas, porque las personas, pues al fin y al cabo, tenemos limitaciones, pero somos las que de alguna manera tenemos que supervisar esa información para, me imagino, Javier, obtener la información de mayor calidad, analizarla, reflexionar sobre ella, y así es como podremos avanzar mejor, ¿no? ¿Te referías también a sistemas basados en inteligencia artificial, por ejemplo? Sí, por supuesto. En el momento que permitamos que las máquinas intercambien sin muchas cortapisas a ese intercambio, podremos aplicar a toda la información intercambiada inteligencia artificial y nos permitirá pues detectar tendencias y adaptar las defensas a las nuevas tácticas técnicas y procedimientos de los atacantes. Por eso creo que está muy bien aplicar inteligencia artificial, pero nos hace falta una gran masa de datos para que las máquinas aprendan. Y eso lo intentaremos conseguir con este intercambio mediante máquinas entre todos los organismos públicos, que es lo que intentamos hacer con la Red Nacional de SOC. Pablo. Yo quería preguntarle a Javier, estamos hablando mucho de compartir, de ese paraguas único, de intercambio entre máquinas y demás. Aquí entra también la respuesta como un punto más en la defensa de las infraestructuras. Por supuesto, y es más, también vamos a un punto más de defensa o de respuesta. Primero, la respuesta tiene que ser coordinada. La información que detecte un organismo tiene que desplegarse con la mayor rapidez posible al resto de organismos y empresas para que el escudo realmente funcione. Y en contramedida también tenemos que aplicar buenas dosis de ciberinteligencia y de capacidad de respuesta que ya anuncian los ingleses. No solo nos quedamos en nuestra trinchera y los expulsamos de nuestra trinchera, sino que intentaremos llevar el combate al campo del atacante. Parece mentira, pero hace un año estábamos haciendo este mismo programa, un programa previo, como quien dice fue anteayer, ¿no? Han pasado 12 meses muy intensos, con mucha actividad, con mucho aprendizaje, pero también con un crecimiento de las amenazas. Una última cuestión que os pregunto tanto a Javier como a Enrique. ¿Cómo definís este año que ha pasado? ¿Se ha vuelto más complejo la lucha contra el cibercrimen? ¿Hay mucha más capacitación, como apuntabas, por esa colaboración? ¿Cuál es un poquito ese balance del año de jornada a jornada que podríamos hacer? Javier y Enrique. Enrique, empieza. Empieza tú, Enrique, empieza tú. Vale, sí, se ha detectado, o hemos detectado que ha aumentado la sofisticación, lo cual, en mi opinión, viene derivado por la mejor organización, la mejor estructuración de las organizaciones criminales que se dedican a este negocio, invirtiendo en mejores ciberarmas e invirtiendo en más obtención de inteligencia de las vulnerabilidades de los sistemas. Pero nosotros también vamos aprendiendo, en consecuencia, claro. Sin lugar a dudas.
Javier. Bueno, pues yo por complementar a Enrique aporto algún dato. El año pasado teníamos, en el reporte que hicimos en las jornadas, comunicamos que íbamos a llegar a los 75 incidentes críticos. Llegamos a 75 incidentes críticos. En 2023 ya vamos casi por 120. Estimamos que acabaremos el año en unos 130, 140 incidentes críticos. ¿Qué quiere decir esto? Que la complejidad del ataque y el impacto sobre las organizaciones ha crecido muchísimo. Hemos visto que actores estados tienen una voracidad y unas ganas de atacar impresionantes, pero también otro tipo de actores que se aprovechan de esa hiperconectividad que tenemos en las administraciones públicas. Somos una administración, somos un país muy descentralizado, pero hiperconectado. Y lo que todavía no hemos aplicado entre administraciones es el modelo de cero atrás. Muchas veces cuando una administración pide, la otra sirve la información para ser más eficiente en los servicios a los ciudadanos. Y muchas veces ese servir, esa información, necesita unas dosis de vigilancia y de aplicación a verificar la identidad de cualquier cosa que pida esa información. Decía Pablo, dice, oye, debemos preguntarle, ha dicho actores y estados, Javier, tan activos se vuelven, además con el mundo viviendo momentos tan inciertos, ¿no? Como no vivía en la última década, pues entiendo que esos actores y estados se vienen arriba. ¿Tienen nombre y apellidos o no los tienen? Bueno, algún nombre y apellido daremos durante las jornadas, ¿eh? Pero tened en cuenta que este procedimiento de ataque es económico, eficiente y con una dificultad de atribución increíble. Con lo cual, lo único que teme el atacante es fracasar en el ataque. Pero es difícil que se le pueda identificar, que se le pueda llevar a una corte, que se le puedan hacer otras cosas. Con lo cual, yo diría que ahora mismo estamos como si estuviéramos en el salvaje oeste. Ahora mismo los malos campan a sus respetos. Internet, por desgracia, permite ese anonimato y quizás sea bueno, y tenemos que ir adaptando las defensas a todo eso. Sin lugar a dudas, es un escenario complejísimo el que nos habéis descrito, pero en el que también se constata que hay un trabajo eficaz, serio, solvente y además muy bien definido, que va a requerir, por supuesto, su trabajo y esfuerzo, y cuyo fruto se puede ver, por ejemplo, en jornadas como la de mañana, pasado y al otro, 3 días en esas 17ª jornadas STIC y 5ª jornadas de ciberdefensa, donde estaremos, participaremos y, por supuesto, aprenderemos y trataremos, por supuesto, de compartir desde nuestra perspectiva todos los conocimientos posibles para la lucha contra la cibercriminalidad. Le agradecemos mucho a Javier Candau, el jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, y Enrique Pérez de Tena Martos, el jefe de sección de Comunicación, Relaciones Institucionales del Estado Mayor del Mando Conjunto del Ciberespacio, que nos hayan dedicado estos minutos, que nos hayan dado buena esperanza, pero también, ojo, nos hayan puesto el foco sobre los desafíos de un país como el nuestro en materia de ciberseguridad. Nos vemos en las jornadas, nos vemos en Kinépolis. Gracias, Enrique, gracias, Javier. Hasta mañana, como quien dice. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Nosotros vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones, además con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
Bueno, pues esto es un breve adelanto, Mónica, Pablo, de lo que el Observatorio de la Ciberseguridad de Panda Security trae en su último análisis, en sus últimas encuestas sobre el ciberacoso. Y es que la semana que viene lo hablaremos con mucha más profundidad con la ayuda de Hervé Lambert, pero Mónica, datos yo creo que pues bastante significativos en cuanto a la violencia digital que sufre gran parte de la población, que un 50% del que la sufre viene por vías digitales y un alto porcentaje viene por motivos de género, por motivos de identidad sexual. La verdad es que es lo que se traslada a lo digital, los peligros de la calle. Desde luego. Y este observatorio, como mencionabas, da datos muy relevantes que yo creo que nos hacen reflexionar, nos hacen analizar qué es lo que está ocurriendo, y tener este tipo de datos también nos ayuda a ir a la causa del problema y a poder poner solución a lo que está ocurriendo, ¿no? Y fíjate que dicen que 4 de cada 10 españoles consideran ya el ciberacoso algo habitual, que esto es terrible, ¿no? Pero lo consideran porque realmente lo están viendo constantemente. Y como decías, pues el canal preferido de los acosadores digitales parece ser esas redes sociales, porque más de la mitad de los que han sufrido este problema en España, el 51% ha sido a través de redes sociales o a través de cualquier medio digital en Internet. Y esto es algo que hay que intentar pues frenarlo dando estos consejos, información y formación, ¿no? Bueno, pues lo que haremos la semana que viene será dar consejos, formación, animaros a que, si os ocurre, lo denunciéis, porque otra de las cosas que destaca el informe es que no se denuncia, que uno prefiere llevarlo en silencio o gestionarlo solo o mal gestionarlo. Bueno, pues con los expertos de Panda Security daremos buenas pistas sobre cómo luchar contra el ciberacoso cada vez más presente. Lo veremos la semana que viene. A quien nos veremos también será a Mónica y a Pablo, pero yo nos vemos mañana en esas jornadas STIC. Estaremos en Quinépolis hablando con los especialistas. Pablo, Mónica, gracias como siempre. Nos vemos mañana y nada, pues a ver qué nos cuentan de ese compartir para ganar. Pablo, Mónica, gracias. Nos vemos, a disfrutar de las jornadas. Venga, nos vemos mañana igualmente en el After Work a las 19 horas, que habrá mucho trabajo, pero ahí estaremos también. Venga, hasta mañana. Adiós.